Buenos días, profesor. Mi nombre es Camilo Andrés Ángel Torres y mi grupo está conformado por Venecia Lizarazo Jorge, Venecia María Andrés Felipe, y le vamos a hablar sobre la discriminación. ¿Qué es la discriminación? La discriminación es un trato injusto hacia una persona o grupo por sus motivos de origen, religión, color de piel, orientación sexual, y esto limita entre su desventaja y limitación de derechos humanos. Tipos de discriminación: racial y de género. La racial se produce cuando alguien siente odio hacia otra persona o grupo de personas por el hecho de tener cualidades o características distintas, como el idioma, el color de la piel, las costumbres o el lugar de la procedencia, y ocurre bajo la ideología de supremacía de una raza sobre otra. De género: se habla de discriminación de género cuando la privación de derechos de una persona o el trato violento tiene como motivo su condición de género. Por norma general, la discriminación de género ocurre. Religiosa y política o ideológica. Religiosa. La discriminación religiosa es aquella que obstruye el acceso a los derechos ciudadanos fundamentales con base en la religión practicada por el sujeto. Política o ideológica. Es la que practica todo tipo de persecución, censura y obstrucción de derechos civiles, políticos y con bases en la ideología de la víctima. Socioeconómica. Se trata de la discriminación y exclusión con base de la clase social del individuo. Implica toda forma de humillación, menosprecio, infravaloración y maltrato derivado de la condición social. Son víctimas de este tipo de discriminación los sectores más empobrecidos de la sociedad, quienes frecuentemente son juzgados como delincuentes potenciales, incapaces, inmortales, antihigiénicos y deseables. Este tipo de discriminación es la que menos se habla y es, sin duda, la más frecuente. Se puede observar discriminación socioeconómica cuando una persona no puede acceder a servicios públicos y derechos fundamentales. También, cuando una persona pobre se prohíbe ingresar a determinados espacios porque afean o desfavorecen el lugar, por ejemplo, los centros comerciales. Por edad, este tipo de discriminación suele tener como objetivo la sumisión y la subordinación de la víctima con base en su edad. El caso de los niños y jóvenes que enfrentan violencia justificada por el principio de autoridad de los adultos y son impedidos de ejercer la libertad de expresión, entre otros derechos. Bueno, mi nombre es Andrés Felipe Venecia Marín y voy a hablar de los efectos de la discriminación. Los efectos de discriminación son para la persona víctima un objetivo de la discriminación. La discriminación repercute en el plano psicológico, económico y físico. Algunos estudios han indicado que pretender a una minoría puede ser un factor de riesgo para desarrollar algunas enfermedades mentales, como la depresión o ansiedad, y suelen tener menores niveles de autoestima, afectando su potencial de desarrollo y sus relaciones familiares y sociales. En el ámbito comunitario, las discriminaciones afectan en diferentes ámbitos de la sociedad, impidiendo en muchos casos su propio crecimiento debido a que se produce una fractura social e impide aprovechar los beneficios de la diversidad. Actitudes negativas. La discriminación genera en las personas una serie de actitudes y comportamientos negativos como la ira y la agresividad contra los miembros que no pertenecen a su grupo. En estas ocasiones, esto lleva a la violencia verbal y física entre los miembros de los diferentes grupos que puede tener consecuencias muy graves como el asesinato. Puede terminar con la discriminación. Terminar con la discriminación empieza por mirar a los demás con el corazón. Todos merecemos ser tratados con respeto, sin importar cómo somos o de dónde vivimos. Cuando aprendemos a ponernos en el lugar de otro y valorar
lo que nos hace diferentes, creamos lazos más fuertes y una convivencia más justa. Ser humano es aceptar, cuidar y compartir porque al final todos formamos parte del mismo mundo. Gracias. 5 minutos 43.